Muy buenas tardes al jurado calificador. En esta tarde de hoy me permito presentar mi proyecto de investigación titulado Narrativa Pedagógica del Proceso de Identificación y Análisis de los Niveles Argumentativos y las Ideas Previas de los estudiantes de grado 11 del Instituto Técnico Empresarial de Yopal. Mi nombre es Hernán Raúl Castro, soy ingeniero, profesor de Química y Educación Ambiental de más de 15 años en esta institución. Mi director es el magíster René Martín Rodríguez. La línea de investigación es en didáctica de las ciencias. Este trabajo es para optar al título de maestría en enseñanza de las ciencias. Bueno, siguiendo un recorrido metodológico, un recorrido de pronto como en investigación, planteo los siguientes puntos. Inicialmente, pues, el planteamiento del problema, pregunta de investigación, justificación, objetivos, el marco teórico, la metodología, el análisis, discusión, las conclusiones y las recomendaciones. ¿De dónde surge esta idea? Bueno, en observaciones no sistematizadas y a través de llevar muchos años en esta institución, puedo observar que los estudiantes no generan argumentos sólidos para poder presentar sus ideas como con respecto a los compuestos orgánicos. Es decir, si tratamos de ver en la parte argumentativa, sus niveles argumentativos son pues bastante bajos, o sea, lo que hacen es descripción de lo que ellos ven. El lenguaje científico es muy deficientemente utilizado, ellos son muy pasivos realmente ante un debate que tenga que ver con la química orgánica. No utilizan lenguaje de construcción para explicar sus ideas y realmente es un gran problema que se ha presentado porque con la química, como consecuencia de esto, hemos tenido niveles muy bajos en las pruebas de estado en los últimos años. Y por esto es importante conocer las ideas previas de los chicos, o sea, cómo traen para tratar de encauzarlas hacia lo que nosotros, hacia de pronto buscar la manera de enseñar mejor la química con unos nuevos caminos y nuevas estrategias, entre esas, pues, buscar la estrategia de argumentación. Bueno, como todo esto surge un problema, surge una pregunta, problema, que es ¿cuáles son los niveles argumentativos y las ideas previas que tienen los estudiantes sobre los compuestos orgánicos del grado 11 del Instituto Técnico Empresarial de Yopal y Tei? Bueno, ¿por qué es importante esta investigación? Inicialmente hay que propiciar o generar una estrategia de enseñanza de la química diferente, o sea, ilustrarnos, dar como las primeras bases, el primer camino para que los profes y las personas que enseñamos química encontremos alternativas de cómo lograr que los muchachos vean en la química una herramienta para poder resolver todas sus inquietudes. Esto lo encontramos, por ejemplo, en San Martín, que considera que la simbología y la representación de la química encierra mucha información. Bueno, los niveles argumentativos que se evidencian no solamente en la prueba de estado, sino también la manera como ellos construyen sus explicaciones, pues definitivamente no es la adecuada. Hay que encontrar formas mejores y hay que ayudarlos a que lo logren. ¿Cuál es el impacto? Pues desde luego encontrar caminos para una mejor enseñanza de la química. Los objetivos, permito leerlos. El objetivo general, primero que todo, reconocer los niveles argumentativos y reconocer las ideas previas que traen los chicos de grado 11 en esta institución. En los objetivos específicos me permito, bueno, primero caracterizar los niveles argumentativos de estos estudiantes, identificar también las ideas previas de los compuestos orgánicos de estos chicos de grado 11, luego sistematizar a través de una estrategia narrativa los niveles argumentativos y las ideas previas que traen los estudiantes de esta institución. Como antecedentes, ¿en qué me basé? Primero que todo hay que consolidar los conceptos que tienen que ver con argumentación e ideas previas respecto a los compuestos orgánicos. Por eso, entonces, utilicé algunos autores, en este caso Montagu 2010, que habla de lo que me interesó de esta autora es el que comprende la química como un lenguaje de interpretación y habla específicamente de los niveles representacionales a nivel microscópico, macroscópico y simbólico, que también lo habla San Martín en un trabajo en el 2000.
los niveles, cuando el estudiante tiene dificultad para comprender la química, realmente se refiere a esto, a es que no puede llevar esto que no se ve, esto microscópico, hacia una parte de organoléptica física y sobre todo que no logra luego encauzar esto hacia la parte simbólica. Entonces, por eso ella, esta autora involucra la argumentación como una estrategia de construcción de la ciencia. Como referentes nacionales, pues primero que todo, me interesaron estos trabajos porque no solamente relacionan la misma línea de investigación, sino que también eh, están relacionando niveles argumentativos y no ideas previas exactamente, pero sí modelos de interpretación. En el caso de Rodríguez, lo hace para estudiantes de grado noveno de enfermería, grado octavo noveno de enfermería. Me interesa porque es que argumentar ahí es supremamente importante y la estrategia que utiliza es enseñar argumentando para que los chicos pasen de un nivel 2 a un nivel 3. Muy pocos alcanzaron nivel 4 en este trabajo. Igualmente López y Castillo, que hablan de los modelos de interpretación de las células ya con chicos de educación básica, cómo es que los chicos, cómo los ubican diferentes modelos y cómo los niveles iniciales que tiene antes de aplicarle una estrategia didáctica basada, obviamente, en enseñar a argumentar, y desde luego cómo los chicos logran pasar de un nivel bajo a un nivel superior en argumentación. Los trabajos de Trujillo, también el concepto de nutrición en plantas, muy interesante este trabajo, porque igualmente cómo codifica, cómo trabaja la observación, los hallazgos que tiene y cómo aplica la estrategia didáctica para mejorar esta competencia de los muchachos. Y obviamente el trabajo de Velázquez 2007, habla sobre niveles de argumentación, que recoge el nivel de argumentación y representaciones mentales que hacen los estudiantes sobre el concepto de reacción química o transformación de la materia. Aquí Velázquez habla muchísimo de lo que es la representación microscópica, macroscópica y nivel de transformación. Igualmente nivel representacional, que son un dolor en la química. Bueno, el trabajo de Cardona y Cardona. Entonces, en este trabajo, pues importante la diferencia entre lo que es la química enseñada como referentes teóricos, lo cual hace que el estudiante cree un lenguaje para el colegio, y la química real, la química de interpretación de los fenómenos, que es algo que hacia donde tenemos que llegar nosotros como profesores. El trabajo de Velázquez es una narrativa igualmente, aunque lo hace con un trabajo matemático, que es el método para solución de problemas, con el modelo POILA para los chicos de educación de décimo, en los problemas con resolución de triángulos. Entonces, este trabajo, ahí es donde está el interés, la parte narrativa que le está haciendo. Y el trabajo de Tamayo y San Martín es tan interesante por la parte de cómo el lenguaje se utiliza como un medio de transformación, de construcción de significados y de medición de capacidades que tiene el estudiante. En el trabajo de Camargo y el trabajo de Usuga, a pesar de que son unas líneas de investigación diferentes, porque son de la Universidad Nacional, están regidas un poco más hacia la sociedad, tecnología, ambiente o algunas empresas. Pero estos trabajos lo interesante es que desarrollan habilidades de interpretación en forma grupal. Ellos son conscientes que la construcción de la ciencia se hace a través del debate. Y a pesar de que trabajan no utilización de la química a nivel real, sino están tratando de enseñar un modelo, el trabajo de Camargo, y el otro está tratando de comprender, de enseñar un modelo también de la transformación de la química, entonces, pero el trabajo se hace como construcción social. Como referente teórico, me permito presentar a la argumentación. Pues primero que todo tengo que comprender muy bien cómo es la argumentación, de dónde se originó por allá en los filósofos griegos, por eso estuvo Copleston, Sócrates, también utilicé mucho los conceptos de Sais, lo que es los elementos del pensamiento crítico, entre esos encontrábamos la argumentación, y en el trabajo de Sais se encuentra el aprender lógico, el pensamiento lógico, y una de las formas de medirlo, que era la argumentación.
encuentro en los trabajos de Toulmin los elementos de un texto argumentativo. Es muy interesante comprenderlos porque así logra comprender uno qué son datos, qué es aserción, qué es justificación, qué es llevar los datos hacia una conclusión cuando una justificación se refuerza. Bueno, igualmente los trabajos de Osborne y Erduran referencian específicamente la forma como cómo este modelo de Toulmin se lleva hacia unos niveles argumentativos para poder caracterizarlos, para poder determinar la calidad de un texto científico. Y los trabajos de Tamayo, que son trabajos muy centrados realmente a lo que ocurre en nuestro contexto colombiano, cómo se logra detectar entre las respuestas de los muchachos lo que son los elementos argumentativos, que es algo muy complejo porque hay respuestas muy cortas en varios de los trabajos que se miran de Tamayo. Hay respuestas muy cortas en las cuales se alcanzan inclusive hasta un nivel superior en algunos textos. Bueno, en cuanto a referentes teóricos, aportes teóricos, lo que son las ideas previas de los muchachos, me inicié por Ausubel, que toma muy en cuenta lo que son las ideas previas de los chicos para la construcción de un aprendizaje, digámoslo así, significativo, que es donde se centra mucho lo mismo Galagovsky y estos autores que encuentro bastante aplicación. Utilicé algunos libros de química que siempre han sido de trabajo, como Murray, Quintanilla, como buscar más sobre la historia de los compuestos orgánicos y entre estos los compuestos aromáticos, que fueron sobre lo que más se centraron las preguntas que se realizaron para poder sacar la información necesaria. En la metodología y la investigación, entonces, efectivamente, nosotros, el contexto en el cual yo trabajé chicos de grado 11, cuales ya habían visto el concepto de aromáticos y compuestos orgánicos. Prácticamente aquí lo que se hizo fue revisar cómo se había enseñado la química y obviamente pues encontraron varias valencias. Estos chicos son casanareños entre 14 y 18 años. El grupito es un grupo de 43 muchachos. La unidad de trabajo que se utilizó fue no, al azar prácticamente. De los 43 muchachos se sacaron 7, pero la prueba se la aplicó a todos, obviamente, pero en forma al azar tomé 7 pruebas porque los organizé en grupitos de A2, buscando que entre ellos debatieran. Y el instrumento, bueno, la unidad de análisis de los niveles argumentativos adaptados por Tamayo y el instrumento, se aplicaron preguntas contextualizadas, es decir, preguntas que tienen bastante intención de averiguar información, de cómo concluyen, de cómo llevan datos a una conclusión, averiguar información de cómo justifican, de cómo pueden utilizar referentes teóricos, es decir, las preguntas son contextualizadas referente a circunstancias muy, muy cotidianas. El alcance simplemente es identificación de ideas previas y identificación de niveles argumentativos. Las bases, primero, pues, darme cuenta que es reflexionar sobre cómo van los chicos en la química, la fase 2, pues la formulación, la fase 3, que ya después de diseñar el instrumento, después de llegar a un acuerdo del diseño del instrumento, pues vamos a aplicarlo. Para eso se seleccionan 3 clases, una de las cuales es explicar qué es la argumentación y las intenciones, pero obviamente no es clase completa, y en las otras 2 siguientes sí se aplica el instrumento. Luego se hace una sistematización en la cual codifico las respuestas de los chicos y evidentemente las analizo para sacar las conclusiones. Bien, las categorías, obviamente, pues la categoría inicial son la argumentación, la subcategoría, pues la estructura argumentativa de Toulmin, los niveles adaptados por Ormond y Tamayo y adaptados aún más hacia lo que es los contextos y el contexto colombiano como por Toulmin. Las descripciones, bueno, los elementos muy importantes para que nosotros, para poder distinguir qué son datos, qué es conclusión, qué es reserva, qué es justificación, bueno, y efectivamente en esta parte la forma como codifiqué, si hay datos, le llamo nivel 1, si hay datos más conclusión, le llamo nivel 2, si hay datos más conclusión, más justificación, nivel 3, si hay datos más conclusión, más justificación, más referentes teóricos, nivel 4,
Si hay datos más conclusión, más justificación, más referente teórico, más contraargumento, le llamo nivel 5. La forma como codifiqué cada grupito de estudiantes, C1, E2, C3, las respuestas de los chicos las llamé así, la respuesta de cada estudiante, la forma como la llamé y el análisis de cada respuesta. Pues los resultados que comparto aquí, pues aquí inicialmente los comparto por las respuestas que obtuve en los chicos a aplicar el instrumento. Me doy cuenta que con la respuesta 1, que se perseguía que los muchachos con el concepto aromático donde lo utilizaron, ellos utilizaron mucho su lenguaje cotidiano y entre estos encuentro que estudiantes del nivel 2, hay cinco respuestas en la respuesta 1 que alcanzan el nivel 2. Encuentro respuestas en las que se alcanza nivel 2 y nivel 3 como la respuesta 3. La respuesta 3 estaba buscando que el estudiante identificara por qué algunas sustancias huelen más que otras o por qué algunas sustancias entonces son más intensas en el olor. Encuentro que ellos llevan datos que están, hay veces la pregunta como es contextualizada, toman datos o con su lenguaje cotidiano referencian datos, los llevan hacia una conclusión, dan una justificación, pero no usan referentes teóricos. Es decir, que se llega en esa respuesta de niveles 2 y 5. Lo mismo la respuesta 4, que encontramos pues algunos, pero también encontramos bastantes estudiantes en nivel 2. Bien, los resultados los sinteticé en este cuadro para de pronto tener un mejor análisis de lo que yo trato de encontrar. Aquí sintetizo los hallazgos que encontré con los muchachos. También hice este análisis por niveles, por estudiante, y me doy cuenta que, pues, que ningún chico alcanzó el nivel 4, es decir, que ellos pueden con su lenguaje cotidiano alcanzar a justificar el por qué y pueden llevar unos datos hacia conclusión, como muy respectivamente se hizo en la pregunta 2, que se daban datos y se solicitaba que ellos fueran capaces de llevar a una conclusión. Fue la pregunta, pues, aunque a pesar de esto, esta pregunta 2 sí resulta medianamente efectiva, pero pues no lo que se esperaba. Ellos justifican más con las preguntas 3 porque se les hace más sencillo justificar el por qué una sustancia es más intensa en olor, más no utilizando tablas. Igualmente aquí encuentro en el nivel 2, 26 estudiantes, 26 respuestas en el nivel 2 y encuentro 9 respuestas apenas en nivel 3. Donde encuentro mayor cantidad de respuestas es en nivel 2. Son chicos de grado 11, de la especialidad es gestión empresarial, es decir, que ellos están muy acostumbrados un poquito al debate y utilizan en el debate de esta circunstancia respuestas que en nivel argumentativo alcanzan el nivel 2 en su gran mayoría, o sea, toman datos y son capaces de llevarlos hacia una conclusión, de trasladarlos, pero referentes teóricos, pues apenas 9 de justificaciones, apenas 9 logran hacer esta justificación. Prácticamente ninguno logra utilizar referentes teóricos utilizando la química. Algunas respuestas tratan los chicos y en algunas aparentemente sí utilizan referente teórico, pero es que están utilizando el Internet donde no se ve el aporte real del estudiante en estas respuestas. Bien, con respecto a lo que tiene que ver con las ideas previas, traté de sintetizarlo con respecto a la parte de clasificación de materia como sustancia pura y mezcla, cómo lo interpretan en alguna de sus respuestas, el nivel microscópico de interpretación, nivel macroscópico organoléptico, nivel simbólico y el concepto de transformación. En estos casos, pues nosotros nos damos cuenta que la mayoría se queda en la parte de que con su lenguaje textualmente teórico, de que los olores están referidos es por la intensidad. Sí relacionan una que otra vez el compuesto aromático, el compuesto bencénico con alguna de las propiedades. Cuanto a conclusiones, pues me doy cuenta que los chicos ninguno llega a utilizar la química como apoyo para reforzar sus afirmaciones. Sí logran con su lenguaje cotidiano, en su gran mayoría, llevar de datos a conclusión, pero efectivamente no se está logrando utilizar la química en su aplicación general. En las ideas previas, encontramos mucho lenguaje cotidiano, mucho lenguaje de construcción social.
Como recomendaciones, pues simplemente tener en cuenta que a pesar de que el instrumento de Hover que se perseguía en cada pregunta, los estudiantes no logran entonces construir sus respuestas, construir sus explicaciones, porque pues obviamente ellos no siempre utilizan la información de la química, por eso entonces las preguntas sí se hacen contextualizadas, pero generalmente se deben buscar respuestas más abiertas y la manera como se debe empezar a crear una unidad didáctica para ellos, pues debe ser efectivamente a partir de los preconceptos de intensidad de olor y de característica de los olores aromáticos, que es la parte inicial de los compuestos. Mis referencias bibliográficas, mis agradecimientos tanto a la universidad como al tutor y a todos los que me han podido colaborar en este logro. Gracias.